Voy a pedir que mantenga de pie, por favor, como reverencia a la bendita, gloriosa, poderosa, santa, eterna, infalible palabra de Dios. Gracias, hermanos, hermanas, que nos ayudan a alabar el nombre del Señor en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Mientras estábamos cantando, yo pensaba que hay varios de nosotros, ese pensamiento me vino en esta mañana, que tenemos una puntita de tristeza. Jesucristo dice: pida lo que quiera, pida todo en mi nombre para que vuestro gozo sea completo. Porque si hay personas de mi relación personal, personas de mi familia, que no están conmigo aquí, yo voy a sentir esa ausencia. Y no están porque no quieren venir. No es que están viajando, que están trabajando. No están porque hay algo que les detiene. Y yo sé que a usted les gustaría tanto. En primer lugar, quiero decirte que entonces, si eso está pasando, tu gozo no es completo. Y Jesucristo dijo: pídame, porque yo quiero que vuestro gozo sea completo. Es un derecho legal que tenemos de pedir que nuestro gozo sea completo. La segunda razón es que desde el Génesis en la Biblia, el plan de Dios no era salvar personas, era salvar familias. Siempre era tú y tu familia. Las promesas eran para usted y su familia. Por eso el diablo lucha tanto en contra de la familia. Por eso hay ideologías sociales y políticas en contra de la familia. Pero yo por eso les decía, si usted viene aquí al frente y trae esa tristeza en el altar y usted dice: quisiera que esa persona estuviera aquí, no está. Y yo he tratado, o quizás no he tratado más, he desistido. Le digo: no desista. No desista de reclamar a los suyos. No desista de reclamar su familia para el reino de Dios. En el nombre de Jesús, porque esta oración le alegra a Dios y esa oración encuentra respaldo en el trono de Dios. ¿Cuántos recibieron ese mensaje? ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que te voy a decir. Aleluya. Porque nosotros aquí es así, nuestras cargas se dividen y nuestro gozo se multiplica. La gente que dice: yo me alegro, me sirvo a Dios en mi casa, no entiende eso. La comunión de la iglesia, el compañerismo, no es una opción, es un mandamiento. Porque solamente cuando estamos juntos que nuestras cargas se dividen y nuestro gozo se multiplica. Por eso hoy su carga se divide, porque nosotros oramos con usted y por usted. Pero el día que tú te pares en la congregación y diga: aquí está mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, aquí está ese ser querido que yo estuve aquí llorando, intercediendo por él, y aquí está en presencia de Dios. Nosotros todos nos alegraremos contigo, porque tu gozo se multiplica en la casa de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Honrado, bendito, glorificado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios está en Hebreos capítulo 11, versículo 6 solamente, porque el tema de ese mensaje es la fe legal versus la fe ilegal. Descubra el poder de la fe victoriosa. Dice así la palabra de Dios, vamos a leer todos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos. Padre celestial, gracias por este tiempo, por esa palabra tuya
y porque sabemos que una vez más tú nos has reunido en este lugar, porque tienes propósito de edificarnos, de santificarnos, liberarnos, de educarnos y darnos victoria a través de tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Que así sea, por tu gracia y misericordia, en el nombre de Jesús. El pueblo que lo cree, lo recibe y lo desea, dice amén. Gracias a Dios. Ahora sí, iba a decir, voy a permitir, no, voy a pedir que tomen asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Al final, Pastor Abraham, quiero que usted incluya en la programación del servicio que nosotros vamos a levantar una intercesión por Israel, por ese pueblo, esta nación. Es una cosa tremenda lo que está sucediendo. Y yo tengo unas palabras de alerta sobre eso, por lo que debemos orar. Primero, porque dice la Biblia, oremos por la paz. Parece que ya el Espíritu Santo estaba anticipando hace 2000 años que Israel nunca iba a tener paz. Estén separados, dispersados, esparcidos por el planeta Tierra, o estén juntos, nunca tendrán paz. Y por eso Dios dice que va a bendecir a los que bendicen a la descendencia de Abraham. Nosotros somos descendencia de Abraham también, por fe. De hecho, esa es una guerra que está sucediendo, que puede alcanzar una escala mayor, porque nunca se asesinaron tantos judíos de una sola vez, ni mismo en la guerra de los 6 días, ni mismo en el holocausto. Eso es lo que dicen los mismos judíos. Y ahí usted sabe que la ley del oriente es diferente del occidente. Allá es ojo por ojo y diente por diente. Por eso, hermanos y hermanas, estaremos levantando una intercesión en ese domingo. Amén. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué yo digo que hay fe ilegal? Fe ilegal es una fe que no tiene valor en el cielo. Es una fe mística. Es una fe humana. Es como que yo me presento con un documento falso en un país o en una institución y me dicen, ese documento no tiene valor, tú no puedes entrar. Voy a una fiesta y el boleto es falso. Me dice, tú no puedes entrar. No, pero es que yo necesito entrar en esa fiesta. Toda mi familia está allá adentro. Sí, pero con ese boleto. Ese boleto es ilegal. Y nosotros sabemos muy bien, por eso a los inmigrantes me gustó. Cuando yo llegué aquí hace 27 años se decía ilegal. Pero pronto aprendí que mejor no digamos ilegal, digamos indocumentado. Hindú. ¿Por qué indocumentado? Porque el inmigrante él trabaja legalmente, paga impuestos, quiera o no quiera, obedece las leyes, entonces él está legal, porque está viviendo de acuerdo a las leyes. Solo le falta el papel. Entonces es legal, pero indocumentado. Ahí cambié. Pero más adelante fue una reunión pro inmigración, he participado de muchas, y ahí dice, no, nosotros no decimos así, dijo el conferencista, él dijo, nosotros decimos no autorizados.
Entonces también cambiamos a no autorizados. Pero la cosa es que usted sabe muy bien que todo lo que no es legal te permite entrar a algunos lugares y a otros no. Llega el momento, lo que más te importa, lo que más te interesa, y usted dice, aquí no puede entrar, es donde más yo quería entrar. Entonces digo, ese documento no sirve, entonces yo necesito seguir orando y buscando el que sea 100% legal. ¿No es cierto? Sí, yo viví eso. Mi primer trabajo fue de cleaner, de limpieza en un edificio de la calle Rita, en Huntington Park. Y yo estaba en Pasadena y manejaba 1 hora y media, 2 horas, mi carrito viejo, llamaba Oldsmobile. Y era verdaderamente old. De móvil muy poco tenía. Varias veces me dejó en las calles de los freeways. Me costó $500. Y yo venía y entonces me dijo el manager, gerente, me dijo, usted, pues ahora viene aquí la auditoría de la compañía y nos gusta el trabajo que estás haciendo de limpieza. Tenía que limpiar todo, arriba, abajo, escaleras, ascensores. Y era un problema, aquí les voy a decir un poco, nasty un poco, pero para que usted entienda que yo también sufrí. Y cuando yo limpiaba la escalera, había unas cosas así, unas montañas así de una cosa, un color raro. Y yo llamé al manager, o mejor, no le llamé, él miró eso. Es que la gente llevaba a sus perros para hacer sus necesidades en las escaleras. ¿Y a quién le tocaba limpiar eso? Yo, y con todas las moscas que estaban incluidas en el paquete. Y ahí un día vino el manager y dijo así, hay unas cosas en la escalera, le pide que limpie. Parece pupo, pero no es chocolate. ¿Cómo que sacamos chocolate? Y el olor. Y yo digo, pobrecito, es que le daba pena, porque él era un cristiano y él sabía que yo era un pastor. Pero yo estaba recién llegado aquí, digo, voy a trabajar, digo, cualquier cosa. Cuando uno quiere trabajar, va a encontrar trabajo. Y cuando no había salario, yo trabajaba gratis, nomás para no quedarme en casa pensando cosas. Y ahí yo estaba limpiando y vino la auditoría. Él dice, ¿sabes qué? Aquí vas a necesitar un Social Security. ¿Lo tienes? Digo, no, pues estoy con visa de turista. Y él dijo, bueno, yo podría llevarte aquí mismo en Huntington Park y también allá en la calle, ¿cuál es? La cuarta con la sexta, la quinta. Ahí por Parque MacArthur. Pero yo le iba a decir, sí voy porque necesito el trabajo. Pero él me dijo, pero como usted es pastor, entonces no puedo llevarlo. Pues ahí, ¿qué voy a decir? Me perdí el trabajo. Pero pasó que 2 semanas después, yo estaba orando a Dios y me llamaron de regreso y dice, con papeles o sin papeles, te queremos aquí, vuelve a trabajar. La cosa que quiero decir es que lo mismo es con la fe. Cuando yo hablo de fe ilegal, usted entiende lo que estoy hablando. Estoy hablando de una fe que puede funcionar para algunas cosas, pero que no es la fe bíblica. No es la fe verdadera, esa es la fe legal. Y con esos 5 amén, yo creo que los demás entendieron, ¿sí o no? Amén. Gracias a Dios. La fe verdadera no es una creencia ciega. La fe verdadera no es una emoción pasajera. La fe verdadera no es una fórmula mágica. La Biblia dice que la fe no es un truco para que obtengamos lo que queremos. La fe verdadera no es un sustituto de la acción.
Ella nos lleva a actuar de acuerdo con lo que creemos. La fe, o mejor, la fe falsa, ¿no? Estoy hablando de la fe falsa. La fe falsa, ilegal, no, o mejor, estoy hablando de la fe verdadera. La fe verdadera no es una excusa para la inmoralidad. La fe verdadera no es una religión, es una relación personal con Dios. La fe verdadera no es una tradición, es una respuesta a la revelación de Dios y no a la costumbre humana. La fe verdadera no es una superstición, no se basa en creencias, pero están respaldadas por evidencias de la Biblia. La fe verdadera no es una forma de manipulación. No se usa la fe para controlar a otros, sino para servirles. La fe no es una forma de escapismo que nos lleva a ignorar los problemas que tenemos, sino que la fe verdadera nos lleva a enfrentarlos con el poder de Dios. ¿Qué es fe entonces según la Biblia? La palabra de Dios. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un predicador dijo que tenemos 3 tipos de visión. Tenemos una visión para mirar de cerca, otra visión para mirar de lejos. La primera visión es la visión de los ojos. Podemos mirar lo que está cerca. La segunda visión es la visión de la mente. Usted no está aquí, o mejor, usted está aquí, pero usted puede imaginar otro lugar donde no está. Usted puede imaginar su casa, su país, un lugar bonito donde usted estuvo y usted lo visualiza en su mente. Esa es la visión de la mente. Y la tercera visión es la visión del Espíritu. La visión del Espíritu no es para mirar lo que está cerca ni lo que está lejos. Es para mirar lo que está escondido. Es lo que está oculto a los ojos humanos. Es la visión de Dios en nuestras vidas. Entonces la fe es la visión del futuro como si fuera presente. La fe no es esperanza. Yo deseo, yo espero. La fe es convicción. La fe es decir, yo sé que va a suceder eso. Y por eso dice la certeza. Pero ¿cómo es que yo puedo afirmar de manera legal y no ilegal que yo creo que sé que eso va a suceder? Eso es lo que vamos a explicar. Entonces la fe es también creer en lo que Dios ha dicho, incluso cuando no lo entendemos. Nuestra fe es la base de nuestra relación con Dios. Nuestra fe es que nos da esperanza para el futuro. Es una fe que nos da fuerza para vivir una vida de santidad. Y no es una fe que nace en nosotros, es una fe que es un regalo de Dios. La Biblia dice que la fe es don de Dios. Y es una fe que nos une a los demás cristianos, hermanos y hermanas de fe. Es una fe que nos lleva a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La verdadera fe es una fe que nos da propósito y dirección en la vida. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque existen 2 tipos de fe que proliferan en los ambientes cristianos, principalmente últimamente. La fe de la confesión positiva. Si usted quiere algo, lo declara y te será hecho. La fe de la teología de la prosperidad. Usted declara que es rico y se va a tornar rico automáticamente. La fe de la confesión positiva
te enseña que siempre que esté enfermo físicamente, usted va a decir, no estoy enfermo. Y al decir eso, la enfermedad se va. Lo que he visto es que algunos de esos predicadores, evangelistas, profetas, apóstoles que enseñan esas cosas, cuando se enferman, como no son sanados, ellos se esconden. Ellos inventan un viaje y desaparecen por varias semanas hasta que sean sanados. Sí. ¿Cuánta gente declaró en los púlpitos? Yo declaro que ese demonio llamado COVID-19 no va a llegar aquí a esta iglesia. Y todos dijeron amén. Pero cuando llegó, hasta el pastor se fue. Con el Señor, espero. Entonces es así. Cuando es pastor que yo puedo declarar algo y cuando es que yo no puedo declarar algo. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Primero, la fe legal, ella nace de la palabra de Dios. Y la fe ilegal, mística, ¿de dónde nace? ¿De dónde viene? De las herejías, de las vanas imaginaciones humanas. Es una fe basada en el sentimiento, esa fe que no tiene valor para Dios. Es una fe muchas veces basada en la superstición. Y es una fe peligrosísima porque puede llevarnos al error y la confusión. Es una fe que ha alejado a mucha gente de Dios. Una anécdota de ese tipo de fe. Se dice que había 3 hombres cristianos que por circunstancias que solo Dios conoce encontraron sus almas en las puertas del infierno. Y sorprendidos, consternados, cada uno intentó aplicar su enfoque teológico particular para cambiar su destino. El primero era un sacerdote católico y dijo, esto debe ser un error, porque yo predicaba la palabra de Dios. ¿Cómo podría estar aquí en el infierno? No merezco estar aquí. Pero su súplica fue en vano. El segundo era un empresario, un hombre que creía en la teología y la prosperidad, y él dice, debe de haber un error. Yo siempre he sembrado muchas semillas financieras en mi iglesia. Yo debería estar aquí cosechando recompensas eternas, no aquí en el cielo, por supuesto. Sin embargo, su enriquecimiento en vida y sus ofrendas, que era con el puro interés de recibir algo en cambio, no sirvió para redimir su alma en la eternidad. Finalmente, el tercer pastor, un firme creyente en la fe de la confesión positiva, esa misma que yo acabo de explicar, él declaró, de acuerdo a lo que había aprendido, dice, hermanos, yo declaro por fe que no estoy en el infierno. Yo creo que las circunstancias tienen que alinearse a mi confesión de fe, pero tampoco logró salir del infierno. Las llamas no disminuyeron y su destino no cambió. Ese es un cuento que nos contó un pastor, aquí mismo en ese púlpito, pastor Camilo González, y me quedó grabado eso, que declarar algo no significa que Dios va a decir amén. Pastor, pero si yo lo digo en el nombre de Jesús, puede ser que sí sea válido, pero puede ser que usted esté utilizando el nombre de Dios en vano, y eso es pecado. Bueno, es difícil decir amén en esas circunstancias, pero hay que decirlo porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, yo quiero decir que la fe solo tiene legalidad bajo una palabra de autoridad. Repito, la fe solo tiene legalidad bajo una palabra de autoridad de Dios. Por más fe que yo tenga, yo no puedo lograr algo sobrenatural
sin una palabra de Dios. Porque muchas veces actuamos y decimos, yo tengo fe, en el nombre de Jesús, ya oré a Dios y ahora voy a actuar. Pero ¿dónde está el visto bueno del Espíritu Santo? La fe sin una orden divina es un mero pensamiento positivo. Cuando usted entra en un negocio, en una relación, en una compra, sin la dirección de Dios, pero usted dice, yo creo, eso es mero pensamiento positivo. Vamos a ver unos ejemplos. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y todos los días de la creación, ¿cómo fue que se crearon todas las cosas? Porque dijo Dios. La palabra. Una vez que Dios dice la palabra, la cosa se concretiza. Salmo 148:5. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Lucas capítulo 7, versículo 6. Un centurión romano mandó unos amigos a decirle a Jesús, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra. Voy a pedir que repita eso, con una sola palabra. Dice él, que digas, quedará sano mi siervo. Todo lo que él necesitaba era una palabra de Dios. Y Mateo capítulo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro. Eso es cuando había una tormenta y Jesús viene caminando sobre las aguas y los discípulos dicen, es un fantasma. Y Jesús dice, no tenga miedo, soy yo. Pero Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire que Pedro había aprendido que para hacer cosas fuera del normal, del común, él necesitaba una palabra de autoridad. Y dice, manda. Pero dice el versículo 30, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Primera cosa, Pedro se certificó de tener una palabra. Pero aunque tenía esa palabra, empezó a caminar. De repente mira las circunstancias, mira al viento y empieza a hundirse. Pedro representa el cristiano olas. Los cristianos olas son los cristianos que se dejan llevar por las olas. Por las circunstancias, por supuesto, porque son cristianos que vieron milagros suceder. Ellos recibieron milagros. Ellos recibieron respuestas de oración para problemas muy difíciles. Pero cuando aparentemente parece que Dios se escondió y no les contesta más, ya se asustan, se deprimen, se entristecen y dicen, Dios, me estoy hundiendo. Y ahí ya empieza a decir, ¿sería que Dios existe? Se le olvida todo lo que recibió. ¿Sería que Dios no me ama? Y empieza a mirar todo raro, todo difícil porque tiene problemas. Y dice, hasta mi iglesia cambió. Esta iglesia ya no es la misma. El pastor lo miro raro. Mejor me voy a otra iglesia. Llega a otra iglesia, es lo mismo. Es que no es la iglesia ni el pastor. Usted es que cambió. Usted se le olvidó la gracia, la misericordia, el favor de Dios en su vida. No, el mismo Dios que te ha bendecido en el pasado está contigo en el presente. Y más que eso, Él vive en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios? Está ahí mismo. En su mente, en su corazón, en su cuerpo. Como cantamos aquí la canción. Hoy puse más atención para entender lo que el autor quiso decir. Al final, la explicación de esa canción es que él está diciendo que
David, el rey David, quería hacer un santuario para Dios. Pero Dios lo que quiere hoy realmente es que nosotros seamos santuarios para Él. Yo pregunto, ¿este templo es santo? No, es un santuario, pero no es santo. De hecho, hay muchas iglesias que se reúnen en lugares que rentan y después entra otra y hace una fiesta mundana ahí que no tiene nada que ver. ¿Qué? ¿No es cierto? Ese lugar solo es santo porque está lleno de santos y santas de Dios. El que santifica el lugar es el santo que está allí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si no estamos aquí, es solamente un salón que se puede usar para cualquier otra conferencia, aunque lo hemos separado para la obra de Dios. Porque Dios lo que quiere no es santuarios, no es templos faraónicos. Lo que Dios quiere es que yo y usted seamos templo del Espíritu Santo. Y Él está en nosotros. Él no ha ido a ningún lado. Él está aquí, Él está en mí. El Espíritu Santo está en ti. Por eso tú tienes valor para Dios. Tú eres importante para Dios. Voy a hacer una encuesta aquí. Usted me va a decir quiénes son esas personas. Primero, él era un agricultor y se transformó en un ingeniero constructor de un arca gigantesco. ¿Quién es? Noé. Ese otro es más difícil. Él era un vaquero y él se transformó en un profeta nacional en Israel. ¿Quién es? Amós. ¿Elías era vaquero? Yo creo que no. El otro era un esclavo ayudante de albañil y se transformó en un general del desierto del pueblo de Israel. Josué. Porque Moisés no era un esclavo ayudante de albañil. Moisés era pastor de ovejas. Y el otro, muy conocido, era un pescador, un hombre rudo, pero que se transformó en un evangelista de multitudes. Pedro. ¿Qué quiero decir con eso? Todos ellos fueron transformados y aceptaron el proyecto de Dios porque recibieron una palabra de Dios. Hermano Molina es evangelista. ¿Por qué? Porque recibió una palabra de Dios. Yo soy pastor porque he recibido una palabra de Dios. Los hermanos Soriano le sirven a Dios porque tienen una palabra de Dios. Maneri Soto tiene palabra de Dios. Muchos que estamos sirviendo aquí lo hacemos. ¿Por qué? Porque sea a través de un siervo de Dios, una sierva de Dios, de alguna manera alguien nos habló, nos llamó, escuchamos la convocatoria y el Espíritu Santo lo confirmó. ¿Y cómo sabemos? Primero, porque el Espíritu Santo lo confirmó en nuestros corazones. Segundo, porque el Espíritu Santo nos respalda. Y tercero, porque hay frutos y el fruto permanece. Aleluya. Entonces, la fe en la palabra de Dios te transforma, cambia tu estatus. Todo cambia cuando tú tienes una palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida diaria? Primero, diga conmigo, la Biblia. Segundo, la oración. La Biblia, porque la Biblia es la gran profecía. Ahora, Dios habla de muchas maneras. A través de la creación, dice la Biblia, se revela Dios. Pero Dios también habla en la conciencia. Oh, me faltó tiempo para hablar de la conciencia. ¿Qué horas son? Ay. Solo aquí va un mensaje. Pero la conciencia es un sentir, es un instinto, es un presentimiento que usted tiene. Usted siente una acusación
que dice, ¿de dónde me vino eso? No sé si le ha pasado que usted entra a un lugar y siente que Dios te está hablando, salte de aquí. ¿Ha pasado eso? No sé si ha pasado con usted que usted planea algo y a alguien le falla y usted se enoja y dice, yo voy allá y voy a pelear y voy a reivindicar mis derechos, y el Espíritu Santo no vaya, porque yo soy el que está haciendo eso. ¿Ha entendido eso? No pelee. Y ahí usted no pelea, dice, no sé por qué Dios me está hablando eso. ¿Por qué, Señor? Lo que yo hago no entiendes ahora, pero lo sabrás después. No sé si le ha pasado que va a mirar una película y ni bien empieza la película y usted empieza a sentirse muy mal. Y el Espíritu Santo dice, no quiero que tú mires eso. Yo he salido de un cinema una vez, era joven, soltero, entré al cinema solo para mirar una película, no sé qué película era. Me pareció interesante, pero ni sabía bien el contenido de la película, si era de acción, de guerra, de no sé qué era. Pero yo sé que no pasó ni 5 minutos, me sentí una angustia tan grande y escuchaba repetidamente en mi mente diciendo, salte de aquí ahora, no veas esa película, no me agrada, no quiero que la vea. Y yo salí, hermanos, hermanas, salí casi corriendo por la convicción que tenía de que Dios me estaba hablando. Dios abre la conciencia, amén. La conciencia puede ser engañosa, pero el cristiano que tiene el Espíritu Santo, él sabrá discernir que Dios le está hablando. A veces tenemos dudas. ¿Qué hacemos, pastor, cuando tenemos dudas? Pídale señales. Dios, dame una señal. Dame una señal de que eso es lo que tú quieres. Dame una señal, y de alguna manera Él te va a dar señales. ¿Cuántos saben que Dios habla a través de señales? Dios habla también a través de voz audible. Yo nunca escuché a Dios hablarme con voz audible. No sé cómo decir, yo quisiera escuchar el timbre, el tono de la voz de Dios, porque en la Biblia hay personas que escucharon voz así audible. Dios le habló así, con voz, como si fuera humano. Dios también habla a través de circunstancias difíciles, porque en esas circunstancias nos hacemos más sensitivos, más sensibles, más conscientes, más sobrios. Y en los momentos de dificultad, de lucha, de prueba, es que realmente nos detenemos para escuchar lo que Dios está hablando. Ahora Dios también habla a través de milagros, porque a través de las circunstancias difíciles nos acercamos a Dios y nos hacemos más sensibles a su voz. ¿Cuántos de ustedes aquí dicen, yo he escuchado eso de ustedes? Dice así, yo nunca escuché a Dios hablar conmigo directamente. Hasta yo pensaba, ¿cómo es eso que Dios habla con las personas? ¿Sería cierto? Pero en momentos de profunda angustia, yo hice una oración y escuché la voz de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Esa circunstancia nos acercó a Dios. Estábamos distraídos con tantas cosas, con tantas dudas y quizás con tantas deudas. Pero en ese momento de lucha, nosotros dejamos todo a un lado y clamamos a Dios de todo corazón y escuchamos su voz. Porque la palabra de Dios dice que lo buscaremos y lo encontraremos cuando le busquemos de todo corazón. Y ahí también Dios habla a través de milagros. Y muchas veces no habla con nosotros porque nosotros no necesitamos milagros para creerle a Dios. El justo vive por fe. Con milagros y milagros sabemos que Dios es Dios. Esperamos el invisible, como dice. Pero muchas veces ese milagro, primero esa lucha y después el milagro, no es para usted, no es para mí, es para nuestra familia. Es para nuestro vecino, personas que tienen una fe muy débil, necesitan ver para creer. Son los Tomases, como Tomás de la Biblia. Yo quiero ver la mano con la señal del clavo
Yo quiero ver para creer. Entonces Dios permite ese milagro, no es para usted, es para la salvación de tus seres queridos, para que vean el poder de Dios en tu vida y quieran servir a Dios que tú sirves. Y ahí usted va a entender por qué esa prueba tan difícil. Dios habla a través de sueños, de visiones. Dios habla a través de personas. Dios me ha hablado a través de sueños solamente 2 veces en toda mi vida. Y como es Dios que habló, sí cumplió cabal. Y era la primera, era un sueño de reorientación de mi ministerio. Y interesante porque yo entré a una iglesia a predicar en mi sueño. Y en esa iglesia, el ujier que estaba en la puerta, atención ujieres, él me profetizó cómo es que Dios quería que yo predicara. Porque yo me inspiraba en otros predicadores y andaba imitándoles y predicando como ellos predicaban. Y como ellos gritaban mucho, yo gritaba también. Pero en ese sueño, un ujier, y un ujier que yo conocía, él me recibió en la puerta, me saludó y cuando agarró mi mano, él empezó a llorar, empezó a orar en lenguas por el Espíritu Santo y de repente él empezó a profetizarme. Y cuando yo me despierto de ese sueño, ahí en mi cama yo estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me estaba confirmando que yo tendría que ser yo mismo. Y yo digo, pero es que si yo no predico así gritando y brincando y todo, la gente no me va a invitar a las iglesias. Porque yo era evangelista. Yo no era pastor, pero era evangelista, conferencista. Pero yo empecé a predicar así como predico. Y el Espíritu Santo empezó a obrar mucho más. Y las invitaciones nunca cesaron. Es decir, fue un sueño de orientación para que yo me corrigiera la ruta. Pero el segundo sueño fue un sueño de alerta. Me habló de una persona que iba a venir aquí a causar problemas. Y esa persona supuestamente no regresaría, jamás regresaría. Pero en ese sueño, el Espíritu Santo me enseñó y yo vi a la persona entrando por esa puerta. Y cuando yo la vi, el Espíritu Santo me dijo, cuidado, porque viene con malas intenciones, viene para causar confusión. Entonces, cuando pasado más o menos unos 6 meses, creo, yo estaba aquí predicando exactamente como en el sueño la persona entró por la puerta. Perdón, yo no estaba predicando. Un hermano que no sabía de nada del problema, él ya no está aquí, eso hace muchos años ya, unos 15, 18 años. Él, interesante que él me buscó allá afuera y dijo, pastor, quiero decirle algo. Fulana de tal está aquí y yo sentí de no recibirla, no le di la bienvenida. La dejo usted si usted lo quiere hacer. Porque es una pastora. Y yo digo, ya empezó Dios a obrar aquí porque Dios no le dejó dar la bienvenida. Y yo subí aquí, cuando iba a dar la bienvenida, el Espíritu Santo me dijo, no le da la bienvenida. Y yo no le di la bienvenida. Y cuando antes de que terminara el servicio, la persona se fue y yo llamé a un pastor y digo, que conocía bien a esa persona, y dije, ¿qué me sugiere? Dice, reúna toda la junta de la iglesia. Dice, porque yo siento que esa persona viene a causarte problemas, viene a traer confusión en la iglesia. Y wow, yo digo, él tiene el mismo sentir que yo. Dice, reúna la junta diaconal y escríbale una carta a esa persona y diga que no vuelva sino cuando sea invitada en ocasión oportuna. Y yo lo hice y eso funcionó. Pero lo que me sorprende es la exactitud del sueño.
Yo pensaba, ¿será que Dios habla por sueños? Pero sí, Dios habla por sueños y Dios habla también por visiones. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios habla también a través de personas. Dios usa personas. Él usa a quien Él quiere. ¿Usted cree que Dios puede usar su perrito, su gatito para hablarte? Pues usó una asna ya para hablar con Balaam. ¿Cómo? Usó la burra de Balaam. Exactamente. Entonces, Dios habla como Él quiere. Y lo importante es discernir la voz de Dios. Primero, nunca haga nada sin orar y espera la respuesta de Dios. Nunca haga nada sin orar y espera la respuesta de Dios. Segundo, orar es consultar con aquel que ya te vio en el futuro. Usted está hablando del presente, pero Dios ya te mira ya en el futuro, en el pasado, en el presente, al mismo tiempo. Así que no te preocupes. Ay, ¿cómo será que Dios va a reaccionar a lo que yo hice? Él sabía que tú ibas a meter la pata. Y yo también. Ya lo tenía fríamente calculado. Aunque Él no es frío, Dios es una persona muy emotiva. Y Él está apasionado por nosotros. Hasta dio su vida por nosotros. Entonces orar es consultar con alguien que ya sabe, así que no se asusten. Tercero, Dios nunca te va a prosperar en algo que usted no ha sido llamado. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el propósito por el cual estás en la tierra? Limítese a lo que Dios te ha llamado. Quédese en su lugar, en el lugar de su llamado. No tengas envidia de nadie. Deja que Dios te use. Los discípulos de Juan el Bautista tenían celo de Él y fueron a hablar con Jesús, fueron a hablar con Juan el Bautista, y los discípulos de Juan dicen, es que Jesús está haciendo más milagros que usted o no sé si Juan también hacía milagros, pero algo así. Hay más gente que le sigue a Él. Incluso tus discípulos, Juan, están siguiendo ahora a Jesús. Estaban con envidia, o con celos, mejor diciendo, con celos. Pero cuando la gente preguntaba, ¿quién es usted, Juan? Usted es el restaurador de Israel, usted es un profeta. ¿Quién es usted, Juan el Bautista? Y él dice, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Note, él no dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, como muchos dicen. El texto bíblico dice, yo soy la voz de él que clama en el desierto. Y es decir, ni era él la voz, él era una voz de otro. Entonces él decía, el que está clamando es el Espíritu Santo. El que está clamando es el Señor Jesús. Y yo soy una voz que representa a otro. Y ese otro representa a Dios. Y él dice, yo tengo mi ministerio, ese es mi ministerio. Yo no quiero nada más que eso. Lo único que quiero ser es una voz que representa al que clama en el desierto. Yo quiero ser un representante del Espíritu Santo. Ese es mi llamado, ese es mi don. Así es que de esa manera nosotros vamos a tener el respaldo, el apoyo, la confirmación de Dios. Pero tenemos que permanecer en donde hemos sido llamados. Quizás usted ha hecho cosas equivocadas, tomó decisiones que fallaron. Por eso yo quiero ahora orar con usted, orar para usted. ¿Sabe por qué? Para que ese mero pensamiento positivo que usted alimenta, que ha fallado, se convierta en una fe bíblica, real. Y también quiero orar con usted que tiene miedo de escuchar la voz de Dios, tiene miedo de obedecer las indicaciones de Dios en su vida, porque en el pasado
usted creyó en una palabra errada. Usted creyó en una fe mística. Y quizás ha sido confundido o ha sido lastimada por alguien que habló en nombre de Dios, pero no tenía autoridad para hacerlo. Y hoy usted tiene dudas, usted tiene temor. Dice, ay, parece que es cierto, pero ¿sería que es cierto? Debo obedecer a esa palabra que me está hablando Dios, que me está hablando el pastor. Entonces yo quiero orar por usted, porque ese temor que siente, esa es una herida espiritual. Eso tiene que ser sanado. Usted tiene que volver a tener confianza de que Dios te quiere hablar. Usted necesita una palabra de dirección, de ánimo, de confirmación. Y eso es lo que quiero ministrar para su vida. Voy a pedir que póngase de pie en presencia de Dios. Y yo quiero decirle, hermano y hermano, que muchas cosas han sucedido, están sucediendo en muchos lugares con los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé qué tipo de fe tiene esa gente. Ya estoy un poco harto de escuchar bravatas espirituales de personas que están hablando de sus emociones, de su vanidad, de su orgullo en nombre de Dios. Y Dios no les ha hablado. Personas que están tomando decisiones equivocadas fuera de la Biblia y están diciendo, yo sé que Dios está conmigo. ¿Y qué? ¿Piensas que porque dice que Dios está conmigo, Él te va a apoyar? No va. Dios solo tiene compromiso con su palabra, sea quien sea. En el nombre de Jesús yo declaro que Dios que va a tener victoria. No va a tener victoria porque estás en desobediencia. Personas que se están casando en nombre de Dios, metiéndose en relaciones que Dios no ha aprobado. Personas que se están metiendo en situaciones de irse de la casa o cosas así, y Dios no está aprobando eso. Yo creo que ese es lo mejor de Dios. No importa lo que usted cree, lo que importa es que dice Dios en su palabra. Como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, si ellos no hablaren conforme esa palabra, no verán la mañana. Tenemos que ir a la palabra, a la palabra, a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca me va a decir algo que esté fuera de su palabra. Si es algo que no está en la Biblia, repréndalo, niégalo, recházalo, porque no es de Dios. No importa lo que diga la gente que me critique, pero yo sé que Dios me va a usar poderosamente. No te va a usar para nada. Mentiras, te estás mintiendo a ti mismo. Esa fe es ilegal. Esa fe es de tu vana imaginación. Te estás alimentando tu ego con palabras que Dios no te dijo. Vuelve a la palabra. Vuelve a la Biblia. Vuelve a humillarse ante el Señor. Porque el que se enaltece a él mismo será humillado. Pero el que se humilla y se rinde a la voluntad de Dios será enaltecido, será exaltado. ¿Cuánto le alaba al Señor? Amén. Padre celestial, yo bendigo ahora, Señor, a mi hermano, mi hermana, Señor, que ha sido lastimado por una de esas teologías, de esas palabras, o quizás iglesias, quizás un pastor, una pastora le dijo cosas, le enseñó cosas, y eso nunca funcionó porque no era de acuerdo a tu voluntad. Hablaron en tu nombre, pero tú no estabas en el asunto. Y fueron heridos, fueron lastimados. Y ahora tiene miedo y ahora tiene mucha desconfianza. Padre Dios, quizás ese pastor, esa pastora también no sabía lo que estaba haciendo. No sabía, habló en su ignorancia. Nosotros no estamos aquí, Señor, para juzgar a nadie. Lo único que te pedimos es que seamos sanados, que seamos liberados de toda falsa profecía,
de todo engaño, de toda mentira, de toda manipulación, de todo abuso, de todo engaño que hemos vivido quizás en el mismo contexto de la iglesia, porque hay iglesias que sanan, pero hay iglesias que hieren. Señor, queremos ser una iglesia saludable, una iglesia que sana, que libera, que cura. Y tú has sanado a muchos en este lugar. Y hoy, Señor, vuelve a sanar. Sana a mis hermanos, sana a mis hermanas, sánanos de todo engaño, de toda mentira. Espíritu Santo nos revela la verdad de tu palabra. Danos don de discernimiento espiritual, para que sepamos lo que es de ti y lo que es humano y lo que es satánico, que discernamos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque salimos de aquí convencidos de que tú nos estás hablando, nos seguirás hablando a través de tu Espíritu y de tu palabra. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Y los que creen dicen amén, y los que dicen amén alaban a Jehová. Aleluya.